Zombie Reddit, la historia de hoy es: Mi suegra me acusó de engañar a su hijo por ser estéril. La verdad era choqueante. Mi esposo mentía sobre su infertilidad. Mi venganza expuso todo y destruyó nuestra familia. Permítanme compartirles mi experiencia. Tengo 29 años y llevo 4 casada con mi marido, que tiene 30. Hace 6 meses propuse que intentáramos tener un bebé. Siempre he anhelado formar una gran familia feliz. Y después de 3 años de matrimonio, me pareció el momento oportuno. Mi esposo quería esperar un poco más, pero logré convencerlo argumentando que postergar podría complicar las cosas en términos de salud. Además, nuestra situación económica era favorable. Tras unos días de deliberación, accedió. Transcurrieron casi 6 meses sin éxito, y con cierta resignación, acepté que podríamos tener problemas de fertilidad. Intuía, sin motivo aparente, que el problema era de mi esposo. Naturalmente, ambos nos sometimos a exámenes médicos, aunque él se mostró reticente y tuve que insistir bastante. Los resultados confirmaron mis sospechas. Mi esposo era infértil. La noticia me desanimó profundamente. Comprendí que concebir de forma natural no sería posible y que tendríamos que explorar alternativas costosas. Decidimos posponer la idea por el momento, dado nuestro desaliento. Esto ocurrió hace aproximadamente un mes. Intenté consolarlo, pero él parecía más irritado que triste, lo cual me desconcertó. Ahora entiendo la razón de su enojo y tristeza. Para él no era una novedad, pero esa parte de la historia la compartiré más adelante. Antes de abordar ese aspecto, debo mencionar a mi suegra. Un día nos visitó, y yo deseaba explicarle por qué no podíamos concebir naturalmente, pero no lo hicimos. Después de su partida, mi esposo me dijo que no se sentía preparado emocionalmente para compartir esa información con su madre en ese momento. Su respuesta no me satisfizo del todo, pero no insistí, considerando que era un asunto personal entre él y su madre. Ambos comparten un vínculo muy estrecho, pues crecieron dependiendo el uno del otro tras la temprana pérdida del padre de mi esposo. Mi marido expresó que ya me había decepcionado a mí y no estaba listo para decepcionar también a su madre. Su confesión me conmovió, así que no lo presioné para que revelara la verdad. Sin embargo, la situación comenzó a incomodarme cuando mi suegra empezó a enviarme mensajes diarios con consejos y a llamarme cada 3 días para preguntarme si estaba embarazada, insistiendo en llevarme a consultar a un especialista. Ya me sentía afligida por no poder ser madre como había planeado, y lo último que necesitaba eran recordatorios constantes mientras intentaba superar la desilusión. Así que, hace semana y media, finalmente le pedí a mi esposo que le contara la verdad a su madre y se asegurara de que dejara de contactarme con tanta frecuencia, ya que me resultaba difícil mantener el secreto. Él accedió a hacerlo y efectivamente las llamadas cesaron. De hecho, hubo un silencio total de su parte, lo cual me pareció extraño, pero como estaba lidiando con muchas emociones, decidí no contactarla, pensando que se comunicaría cuando se sintiera lista. Intenté enfocarme en mi trabajo para distraerme, pero desafortunadamente recibí un cruel recordatorio de toda la situación en forma de una publicación acusatoria en Facebook hace 5 días. Mi suegra expresó su arrepentimiento por haber permitido que su hijo se casara conmigo. Adjuntaré el texto de la publicación aquí, pues no tengo energía para parafrasearlo. Hace 4 años, cuando mi hijo me anunció su compromiso con Elisa, me entusiasmé pensando que finalmente formaría su propia familia. Deseaba que su hijo tuviera una infancia mejor que la suya, y creí que Elisa sería la compañera ideal para lograrlo. Qué equivocada estaba. Esta mujer manipuló a mi hijo para que se casara con ella, y ahora tiene la osadía de decirle que no podrá darnos un nieto porque es infértil. Nos engañó durante 4 años completos. No puedo creer que alguna vez permití que mi hijo se uniera a esta mujer egoísta que solo se preocupa por sí misma, sus sentimientos y su carrera. Eso es todo lo que significa estar casado con ella. La peor decisión de tu vida, Rick. Ruego a todas las madres que, por favor, se aseguren de que las mujeres que desposen a sus hijos no sean como mi nuera tramposa, manipuladora e infértil.
Jamás perdonaré a esta consentida por jugar con los sentimientos de mi hijo y los míos, y pagará por el dolor y sufrimiento que nos ha causado a ambos. Por favor, manténganos a mi hijo y a mí en sus oraciones, y esperemos superar esta difícil etapa de nuestras vidas. No merecemos esto. Obviamente me quedé atónita al leer esto. Como no estaba en casa en ese momento, regresé lo antes posible. Mi suegra y yo nunca habíamos sido íntimas amigas, pero siempre habíamos mantenido un trato cordial, así que esto me tomó completamente por sorpresa. Tuve que dejar mi trabajo a medias porque recibía llamadas de varios familiares y amigos, ya que ella nos había etiquetado a mi esposo y a mí en la publicación, apareciendo así en mi perfil. Me quité la etiqueta, pero el daño ya estaba hecho, y la gente seguía enviándome mensajes preguntando qué sucedía. Ignorando todo eso, me apresuré a casa para hablar con mi esposo al respecto. No había respondido mis llamadas ni mis mensajes, y llegó a casa 1 hora después que yo. Tampoco había quitado su etiqueta de la publicación, así que seguía visible en su perfil para todos nuestros amigos en común, justo lo que yo intentaba evitar. Pronto descubrí el motivo. Mi esposo había mentido a su madre sobre quién era realmente infértil, y ella le había creído. Estaba furiosa y confundida, pero decidí quedarme y enfrentarlo antes de tomar cualquier decisión. Básicamente, esto es lo que ocurrió cuando llegó a casa. Intentó calmarme y hacer que todo pareciera un malentendido. Después de que le reclamé un poco, finalmente confesó que le había mentido a su madre porque no tenía el valor de decirle la verdad. Incluso habían tenido una fuerte discusión al respecto, porque ella le sugirió que me dejara, pero él se negó, y no se habían comunicado por un tiempo después de esa pelea. Ella había hecho esa publicación por despecho y enojo, y él quería que yo lo ignorara. Naturalmente me enfurecí porque, ¿cómo se suponía que debía ignorar algo así, donde ella me estaba avergonzando públicamente por algo que ni siquiera era cierto? Así que le di un ultimátum. O bien él confesaba por su cuenta y hacía que su madre me ofreciera disculpas públicas, o yo tomaría cartas en el asunto y lo manejaría como considerara apropiado. Él me dijo que no me permitiría hacer nada de eso, y en ese momento me di cuenta de que había terminado con él. Primero, le había mentido a su madre sobre mí, y ahora pretendía controlarme y colocarme como la villana en todo este asunto, solo por algo que ni siquiera era culpa mía. Así que le dije que se fuera al demonio, empaqué algunas cosas y me dirigí al hotel más cercano, donde finalmente respondí las llamadas y mensajes importantes. Los de mi familia, mis padres viven en otro estado, y no hablamos muy a menudo porque todos estamos muy ocupados. Ellos manejan su propio pequeño negocio y yo trabajo, así que solo podemos comunicarnos ocasionalmente. Pero cuando lo hacemos, las llamadas suelen durar más de 1 hora. Los mantuve informados durante todo mi proceso de intentar quedar embarazada, y fueron muy comprensivos cuando se enteraron de la infertilidad de mi esposo, sin decir nada negativo sobre él ni acusarlo de nada, a diferencia de mi suegra conmigo. Y es por eso que soy quien soy, y mi esposo resultó ser quien es. Claramente, la forma en que fuimos criados fue muy distinta, porque las personas eran muy, muy diferentes. Les conté sobre la pelea que tuve con mi esposo y cómo lo había dejado en casa para alojarme en un hotel. Me expresaron su orgullo por defender mis principios e incluso se ofrecieron a venir a ayudarme en lo que necesitara. Pero les pedí que se quedaran, diciéndoles que su apoyo a distancia era todo lo que necesitaba en ese momento. Pensé que irme sería la parte más difícil y que habiendo superado eso, no tendría más problemas que enfrentar, pero estaba equivocada. La publicación de mi suegra fue eliminada unas horas después de mi partida, pero era demasiado tarde. Muchas personas ya la habían visto. Aunque realmente solo me importaba la opinión de mi familia y amigos más cercanos, a quienes ya les había aclarado que nada de eso era cierto y les había explicado la situación, así que no sentí la necesidad de hablar con nadie más al respecto. Ya estaba muy alterada desde que recibimos los resultados de las pruebas de fertilidad, y mi relación con mi esposo se había vuelto tensa porque, como mencioné, él siempre estaba irritado y se negaba a relajarse, incluso cuando me esforzaba por animarlo. Esa publicación y su reacción ante ella
fueron la gota que colmó el vaso. Y finalmente me fui sin planes concretos para el futuro. Obviamente, en el fondo, sabía que tendría que solicitar el divorcio, pero también albergaba la esperanza de que él recapacitara y se disculpara por lo que había hecho. Pero esa disculpa nunca llegó. Lo que sí recibí, en cambio, fue un mensaje de una mujer que afirmaba ser su exnovia hace 3 días. Se puso en contacto conmigo, y aunque al principio dudé de su veracidad y pensé que podría ser una broma pesada, ella lo demostró enviándome algunas fotos antiguas de ella con mi esposo. Me contó que había sido su pareja justo antes que yo, y que habían estado juntos durante unos 3 años. Conocí a mi esposo cuando tenía 23 años en una cita a ciegas, y después de 2 años de noviazgo, nos casamos. Él me había dicho que nunca había tenido una relación seria con ninguna de sus exnovias, pero esta mujer afirmaba que había estado con él durante casi 3 años, e incluso tenían planes de matrimonio. Se conocieron en la universidad, y aparentemente estuvieron juntos hasta el año en que lo conocí. Según su versión de los hechos, habían terminado apenas unos meses antes de que él empezara a salir conmigo, pero él nunca me había mencionado nada de esto. Me quedé impactada al enterarme de todo esto, y la situación empeoró cuando ella me reveló que el motivo de su ruptura fue que ella deseaba formar una familia, e incluso habían estado intentando concebir. Aún no estaban casados, porque los padres de él no lo veían preparado para el matrimonio, pero ella se sentía lista para construir una vida juntos, así que no les importaba no estar casados legalmente. Sin embargo, como era de esperarse, ella no lograba quedar embarazada, y tras someterse a exámenes médicos, descubrieron que él era infértil. Ella intentó aceptarlo y seguir adelante, pero él reaccionó agresivamente, y después de mucha tensión y toxicidad, finalmente se separaron. Luego me encontró a mí, y ella quiso advertirme, pero decidió no intervenir porque pensó que no era asunto suyo. Se enteró de la publicación de mi suegra a través de otro amigo de la universidad, y fue entonces cuando sintió que debía informarme sobre su historial. No sabía cómo reaccionar ante toda esta revelación, y recuerdo haber llorado desconsoladamente, porque todo lo que creía saber sobre mi esposo resultó ser una gran mentira. Permanecí en ese estado durante un día entero, aunque era consciente de que esta información me sería útil en el proceso de divorcio. Simplemente no tenía ánimos para hacer nada, mucho menos para hablar con un abogado. Repasaba mentalmente todas mis conversaciones con mi esposo mientras intentábamos concebir, pensando en cómo podría haberme confesado todo esto, pero eligió no hacerlo. Me sentía cada vez peor al respecto. Y finalmente, ayer por la tarde, tomé la decisión de publicar los resultados de la prueba de fertilidad de mi esposo en Facebook, etiquetándolo a él y a su madre, tal como lo había hecho mi suegra en su momento. Ambos recibimos los resultados por correo electrónico, ya que así lo habíamos solicitado, así que tenía acceso a sus resultados. Soy consciente de que fue un acto mezquino y vengativo, motivado únicamente por el deseo de humillarlo. Pero en ese momento estaba tan furiosa que publiqué eso y apagué mi teléfono para evitar cualquier contacto. Mi esposo ni siquiera había intentado comunicarse conmigo desde que me fui, pero sabía que esta publicación lo enfurecería y lo obligaría a contactarme. Me llamó esta mañana y me gritó durante aproximadamente media hora, mientras yo escuchaba pacientemente y luego colgué sin responder. Después me envió un mensaje diciendo que lo que había hecho había arruinado su vida, y era completamente innecesario, porque su madre solo había dejado la publicación unas horas, mientras que yo mantuve la mía toda la noche y esta mañana, y simplemente no era justo para él, ya que él había convencido a su madre de borrar su publicación. Él desconocía que yo me había enterado sobre su ex, y el hecho de que siempre había sabido sobre su infertilidad, así que le respondí diciéndole que había permitido que la publicación de su madre permaneciera el tiempo suficiente para que su ex la encontrara y me contactara para revelarme la verdad sobre él. No esperaba que tuviera una respuesta para eso, pero sí la tuvo. Me contestó diciendo que, independientemente de todo, seguía siendo muy incorrecto de mi parte publicar algo tan personal, y creo que en parte tiene razón. Soy consciente de que mi acción fue mezquina y malintencionada,
Y en ese momento, esa era precisamente mi intención. Me sentía herida y no sabía cómo procesar todo lo que me estaba sucediendo y lo que me habían hecho. Sin embargo, ahora me invade un sentimiento de culpa por haber expuesto sus resultados en Facebook. Quizás actué impulsada por las emociones, o tal vez él se lo merecía. Honestamente, no lo sé con certeza, y es por eso que recurro a ustedes, porque en este momento, mientras lidio con tantos problemas personales, no puedo confiar en mi propio juicio. Estuvo mal de mi parte publicar el informe de fertilidad de mi esposo en línea después de que mi suegra me acusara falsamente de ser infértil en una publicación de Facebook y además insinuara que mi esposo había cometido un error al casarse conmigo. Actualización 1. Hola a todos. Hoy finalmente presenté la solicitud de divorcio. Ya era hora de hacerlo, considerando que han transcurrido 2 semanas desde que me fui de casa. Eliminé la publicación después de leer todos los comentarios aquí. Aunque él merecía cada parte de eso, no quiero rebajarme a su nivel solo para provocar una reacción. No soy como mi suegra, y no deseo actuar como ellos simplemente por una venganza mezquina. Consulté con un abogado que una amiga me recomendó hace unos días, y dadas todas las acciones de mi esposo, el acuerdo debería ser relativamente sencillo para nosotros. No hemos vuelto a hablar desde aquel último mensaje que me envió después de que publiqué sus resultados en línea, y me siento bien con eso. También me tomé un momento para agradecerle a su ex por revelarme la verdad, ya que básicamente había estado ignorando a cualquier persona que no fuera de mi entorno laboral, debido a mi agotamiento emocional. Pero estoy mejorando y tratando de reconstruir mi vida ahora. Supongo que este matrimonio no estaba destinado a perdurar, y por eso se está desmoronando ahora. De alguna manera, fue una suerte que no pudiéramos tener un hijo porque, vaya, me estremece pensar en el lío en el que estaría si me estuviera divorciando estando embarazada de su hijo, ya que conociendo cómo son él y su madre, seguramente algún otro conflicto habría surgido. Creo que 5 años con alguien definitivamente califican como una relación seria, especialmente si estás considerando tener un hijo con esa persona. Pero está bien ahora. Ya lo superé, o al menos creo que lo haré. Actualización 2. Una actualización rápida. Me he mudado a la casa de una amiga y compartiremos los gastos del alquiler. Es una vivienda bonita y espaciosa, y estoy satisfecha con este arreglo, ya que está ubicada en un vecindario mejor que donde solía vivir. Él se queda con nuestra antigua casa porque aportó más dinero en su compra, y supongo que eventualmente recuperaré mi parte cuando me la reembolse. Ahora, la parte complicada es que obviamente tengo que volver a la casa para recoger algunas de mis pertenencias, ya que no puedo seguir usando las mismas 5 mudas de ropa que empaqué cuando me fui. Además, hay varias cosas que no traje conmigo, así que de todos modos tendré que regresar para recogerlas, lo que implica que tendré que verlo. Ya me he comunicado con él, y fue una conversación muy breve y distante. Quería resolver esto lo más rápido posible, así que le envié un mensaje de texto indicándole la hora a la que iría, y él simplemente respondió que estaba bien. Así que mañana, después del trabajo, iré a empacar mis cosas y mudarme oficialmente con mi amiga. Será extraño verlo después de tanto tiempo, dadas las circunstancias, pero al menos obtendré un poco de cierre. Creo que me siento tan desconcertada pensando en el proceso de divorcio, porque simplemente es una locura haber pasado los últimos 4 años de mi vida casada con este hombre, solo para descubrir que todo lo que creía sobre él era una mentira. Es repugnante, ¿verdad? Solo espero que todo salga bien mañana y que no sea dolorosamente incómodo o algo así. Actualización 3. Hola a todos. Estoy en mi nuevo hogar en este momento, y es bastante tarde aquí, así que disculpen cualquier error que pueda cometer mientras comparto lo que sucedió hoy. Como mencioné en la publicación anterior, regresé a casa y lo volví a ver en persona hoy, y fue realmente extraño e intenso. Me acompañó mi amiga, así que no conversamos mucho, ya que no queríamos incomodarla sacando a relucir todo lo ocurrido. Simplemente empaqué en silencio mientras él veía un partido en la sala de estar. Mi amiga y yo tampoco hablamos, pues solo queríamos terminar y marcharnos. Sin embargo,
Justo antes de irme, mi esposo me detuvo y expresó su deseo de hablar conmigo en privado. Así que mi amiga salió y esperó en el auto, mientras mi esposo me invitaba a sentarme y se disculpaba por todo. Se notaba afligido, pero ya no había vuelta atrás en esto. No le dije que lo perdonaba porque realmente no podía hacerlo, al menos no ahora. Quizás en el futuro, cuando sea mayor y haya vivido lo suficiente como para dejar ir el pasado, pero en este momento la herida está demasiado fresca como para perdonar así nada más. Así que me abstuve de decir algo que no sintiera sinceramente. No obstante, sí le pregunté por qué exactamente me había estado mintiendo, ya que de una forma u otra sabía que eventualmente lo descubriría. No era como si no me hubiera casado con él de haber sabido que era infértil, y aunque ese hubiera sido el caso, él aún debería haber sido honesto y directo conmigo. Fueron todas las mentiras y las falsas ilusiones las que me hicieron sentir como si me hubiera estado engañando todo el tiempo. Y finalmente tuve la oportunidad de obtener una respuesta sobre por qué había actuado así. ¿Y saben lo que me dijo? Me confesó que pensaba que los resultados podrían haber sido diferentes esta vez. Ojalá estuviera bromeando, pero esa fue su explicación, y se veía completamente serio mientras me lo decía. Pensé que me reiría ante semejante argumento porque era simplemente increíble, pero me contuve. Era un nivel de negación completamente distinto, y realmente sentí lástima por él, porque evidentemente deseaba tener un hijo tanto como yo, y esa era la razón por la que aún se negaba a aceptar el hecho de que simplemente no podría tenerlo. Fui sincera con él, y le advertí que el divorcio no sería agradable, y que definitivamente no mantendríamos contacto después de esto, pero también le aconsejé que buscara ayuda profesional, porque su comportamiento había sido realmente perturbador. No respondió nada a eso, así que me retiré sin decir una palabra más. Eso fue lo que ocurrió, y de alguna manera me siento aliviada de una forma extraña. Estoy contenta de haberlo visto una última vez y haberle expresado lo que pensaba. Eso se sintió realmente liberador, y espero poder continuar con mi vida ahora. Actualización 4. Tras nuestra última conversación, procedí con el proceso de divorcio. Fue una experiencia difícil, pero finalmente se resolvió de manera equitativa para ambos. Aunque había decidido seguir adelante con mi vida, aún me cuesta asimilar completamente lo sucedido entre mi esposo y yo. Experimento una mezcla de emociones que van desde la ira hasta la tristeza y el anhelo de avanzar, pero estoy trabajando en ello. Ocurrieron algunos acontecimientos adicionales de los que me enteré cuando volví a hablar con mi ahora ex esposo en una de las audiencias del divorcio. No tenía mayor interés en conversar con él, más allá de lo estrictamente necesario para el proceso, pero sentía curiosidad por lo que pudiera decirme. Durante nuestra charla, mi ex esposo me explicó que se había estado distanciando de su madre para trabajar en sí mismo. Me confesó que se había dado cuenta del impacto negativo que su madre había tenido en nuestra relación y que quería cambiar eso. Aunque al principio dudé, sus palabras sonaban genuinas. También compartió que él y su madre ya no se comunicaban. Al parecer, había habido una ruptura en su relación, y él estaba tratando de procesar todo eso. Me sorprendió escucharlo expresarse de esta manera, ya que en el pasado había sido lo que se podría llamar un niño de mamá. Pero al mismo tiempo, sentí compasión por él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de su aparente sinceridad, todavía no me sentía preparada para perdonarlo completamente, y mucho menos para considerar la posibilidad de intentarlo de nuevo con él, algo que pareció insinuar durante esta conversación. La confianza se había quebrado y requeriría mucho tiempo y esfuerzo reconstruir cualquier tipo de relación, incluso con otra persona, así que con él estaba completamente descartado. Le comuniqué esto a mi ex esposo con franqueza, aunque con otras palabras para evitar generar más tensión entre nosotros. Le agradecí por ser honesto conmigo y por intentar cambiar, pero le dejé claro que no estaba lista para una reconciliación y que probablemente nunca lo estaría. Fue una conversación complicada, pero necesaria para establecer límites y claridad en nuestro futuro. Desde entonces, hemos mantenido una distancia saludable. Ambos estamos enfocados en nuestras vidas individuales
y tratando de seguir adelante. Aunque aún hay dolor y cicatrices, estoy decidida a avanzar y construir un futuro que me haga feliz. Edición. Para aquellos que me preguntaron si mi ex suegra recibió alguna consecuencia o algo similar, la verdad es que no lo sé. No he vuelto a hablar con ella ni tengo intención de hacerlo. Una de las ventajas del divorcio no es solo liberarme de mi esposo, sino también de toda su familia, por lo que no planeo averiguar si amigos o familiares le han reprochado algo o cortado relaciones con ella. Creo que con su personalidad es más que suficiente castigo para esa mujer.